El porcentaje de brasileños con obesidad aumentó un 60% en 10 años. La Organización Mundial de la Salud alerta del estado del agua en el mundo. Padres solteros podrán recibir apoyo económico en la capital mexicana. En México, celebran 30 años del Museo del Templo Mayor con retrospectiva. Y les recomendamos no perder de vista el tema de la cápsula que les tenemos preparada para esta emisión. Con mucho gusto los recibimos una vez más en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Gracias por su compañía. Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos y entérense de lo mucho que ocurre en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Iniciamos! La obesidad es uno de los temas que mayor preocupación generan actualmente. Brasil es uno de los países que ha aumentado considerablemente el número de casos. Veamos la información en la siguiente nota. El porcentaje de brasileños con obesidad aumentó en un 60% en los últimos 10 años, reveló un informe reciente divulgado por el Ministerio de Salud de dicho país. En cuanto al aumento del número de brasileños con sobrepeso en el mismo periodo, fue menor, del 26.3%, pero este mal ya afecta a más de la mitad de la población del mayor país de América Latina, de acuerdo con la última edición del sondeo Vigilancia de Factores de Riesgo y Protección para Enfermedades Crónicas por consulta telefónica. El estudio mostró que más de la mitad de la población está con sobrepeso, casi 2 de cada 10 con obesidad, 4 de cada 10 con hipertensión y casi la 10ª parte con diabetes, y que el principal desafío de las autoridades sanitarias ya no es la desnutrición, sino el exceso de peso. Según el Ministerio de Salud, el aumento de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares se debe no solo a la edad y las deficiencias en la educación, sino también a los malos hábitos alimenticios de la población. El consumo de arroz y frijol, la dieta básica de los brasileños dejó de ser tan habitual, mientras que en 2012 un 74.2% de los consultados decía consumir los dos alimentos al menos 5 días a la semana. Ese porcentaje se redujo al 67.9% en 2016. A esto se le suma que los alimentos naturales fueron sustituidos principalmente por industrializados y por congelados altos en sodio. Una de las pocas buenas noticias del estudio, según el ministerio, fue que el porcentaje de brasileños que dice comer regularmente frutas y hortalizas subió desde el 33% en 2008 hasta el 35.2% en 2016. Respecto a los objetivos de desarrollo del milenio propuestos a cumplir en el 2030, el agua es uno de los temas de mayor importancia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la inversión referente a este recurso no es suficiente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó hace unos días sobre el estado del agua en el mundo, indicando que casi 2.000 millones de personas todavía utilizan agua potable con materias fecales. Esto expone a las poblaciones a contraer cólera, disentería, fiebre tifoidea y polio. Se estima que el agua contaminada causa más de 500.000 muertes por diarrea cada año, explicó la directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, María Neira. Los estados no están invirtiendo lo suficiente en agua y saneamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Los países aumentaron un 4.8% de media anual sus gastos en materia de agua, saneamiento e higiene en los 3 últimos años, según el informe. Pero aún así, en el 80% de los países, este incremento es insuficiente para cumplir con dichos objetivos. Para alcanzar estas metas, las inversiones en infraestructuras deberían triplicarse y alcanzar los 114.000 millones de dólares por año, según cifras del Banco Mundial citadas por la OMS. Esta cifra no tiene en cuenta los costos de funcionamiento y de mantenimiento. El informe recomienda a los estados que movilicen niveles más altos de financiación a través de impuestos, aranceles y donaciones privadas. Este es un desafío que se puede superar. El aumento de la inversión en agua y saneamiento produce beneficios sustanciales para la salud humana y el desarrollo, además de generar empleo, aseguró Guy Ryder, presidente de la ONU Agua y director general de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Según la OMS, el progreso en materia de saneamiento se ha visto entorpecido por la insuficiencia de las inversiones en campañas de concientización, la falta de productos al alcance de los más pobres y las normas sociales que permiten e incluso fomentan la defecación al aire libre. Es por ello que la salubridad y la calidad del agua son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humanos. Proporcionar acceso a agua salubre es uno de los instrumentos más eficaces para promover la salud y reducir la pobreza. Panamá ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos más competitivos en turismo, según el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2017 del Fondo Económico Mundial. Así lo dio a conocer la Autoridad de Turismo de Panamá, ATP. El ministro de Turismo, Gustavo Jim, aseguró que esta posición favorable es el resultado del trabajo en equipo que se ha venido realizando en el último año entre gobierno y empresa privada, además del fortalecimiento de la marca turística. La actividad turística es uno de los rubros que mayor aporte hace a la economía de los países y redunda en beneficio de las comunidades. Por ello se requiere que todos los actores influyentes del sector trabajemos unidos para hacer del turismo una de las principales fuentes de ingresos, recalcó el funcionario panameño. El país centroamericano fue superado solamente por México y Brasil, colocándose encima de países como Costa Rica, Chile y Argentina. Esto debido a su ubicación geográfica y entorno favorable para hacer negocios. Carmen Mondragón, mejor conocida con el sobrenombre de Nahui Olin, fue uno de los personajes femeninos más polémicos del ámbito cultural e intelectual de México en las primeras décadas del siglo XX. Conozcamos el porqué en el siguiente perfil dedicado a ella. Hija del general Manuel Mondragón y nacida en 1893 en el seno de una familia acaudalada del Porfiriato, Carmen Mondragón fue una pintora y poetisa mexicana que abrió brecha en cuanto al incipiente feminismo que en su época apenas se atrevía a salir a la luz. Relacionada sentimentalmente con varias e importantes figuras del ámbito cultural, amiga de personalidades del arte y el espectáculo en México durante las décadas de los años 20 y 30, Carmen Mondragón adoptó el sobrenombre de Nahui Olin, que en náhuatl significa 4 movimientos en referencia al sol. Lo mismo pintaba, que posaba desnuda, o se unía a grupos que buscaban derechos para las mujeres, como a tener tierras, a la educación, al voto, a la equidad laboral y a la inclusión de las mujeres indígenas. A partir de los 40 años comenzó a retirarse de la vida pública, dedicando más tiempo a la escritura que a la pintura. Su obra pictórica se cataloga como naif, la cual se distingue por la espontaneidad y la ingenuidad. Además de hacer múltiples autorretratos con sus característicos ojos verdes, Carmen Mondragón recreó imágenes típicas de México como parques, mercados o pulquerías. Respecto a su poesía, uno de los temas más recurrentes es la libertad corporal de las mujeres. Entre sus obras publicadas en vida están Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, Nahui Olin y Energía Cósmica. Así como las madres solteras, ahora en la Ciudad de México los padres solteros gozarán de los mismos beneficios, pues el gobierno local les brindará apoyo económico, fomentando así la igualdad de oportunidades para ambos géneros. Esta es la información al respecto. El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen de ley para reconocer y apoyar económicamente a los padres solteros que habitan en la Ciudad de México. Se trata de una reforma a la ley que establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a madres de escasos recursos, el cual es de 441 pesos mensuales, para que esta forma de ayuda llegue también a los padres solteros. A nivel nacional, casi 5% de las familias del país están conformadas por un padre con sus hijos, es decir, más de 1 millón. En tanto que en la capital del país existen casi 150,000 hogares conformados por padres solos, quienes también enfrentan una situación de vulnerabilidad social. El objetivo es que, al igual que las madres, los padres gocen de apoyo alimentario para sus hijos menores, hasta contar con programas integrales con servicios médicos, psicológicos, jurídicos, recreativos y culturales. A nivel federal, ya se dio este importante paso a través de programas para apoyar a madres trabajadoras, como empleo temporal y estancias infantiles,
que se han hecho extensivos a los padres solos en virtud de que se consideró la equiparación de la situación de necesidad o vulnerabilidad. Con los procesos de integración de familias diversas y la composición de diferentes tipos de hogares, se han abierto nuevos caminos que nos llevan a una redefinición de los roles de padre y madre en el cuidado y desarrollo de los hijos, precisó la diputada Mariana Moguel Robles. También agregó que los padres solteros jefes de familia deben ser tomados en cuenta en la política social de la ciudad y se les debe garantizar en igualdad de condiciones sus derechos individuales y sus derechos sociales. Actualmente hay un número considerable de hogares donde solo convergen el papá o un abuelo y son el sostén económico de una familia donde hay niñas, niños o adolescentes. Yo soy Cisco Jiménez, un artista visual de la ciudad de Cuernavaca y actualmente estoy celebrando más de 2 décadas de trayectoria. Me inicié en el arte muy joven, a los 9 años, tomando clases en el Instituto Regional de Bellas Artes con una maestra colombiana que nos ponía a bordar, a coser botoncitos y a hacer un montón de cosas con materiales no propiamente artísticos, sino que se encontraban en la vida cotidiana. Y luego me fui a Ciudad de México a estudiar diseño industrial y estuve ahí 3 años y de ahí me fui a vivir a Nueva York un semestre para estudiar allá en una escuela de arte que sirvió como un complemento a esta formación local que había tenido. Yo utilizo en mi obra una diversidad tremenda de técnicas. Van desde crear esculturas de plástico quemado con pelotas de golf incrustadas, por ejemplo, hasta tallar madera y pintar con pinturas de esmalte, con óleos, con acrílicos y usar pues todo tipo de materiales encontrados. Yo estoy muy abierto a que los materiales se me atraviesen y sean un reto para mí. Las influencias artísticas que me han definido son un montón, son incontables, pero tiene mucho que ver la caricatura política, sobre todo la mexicana, que es excepcional. Los cómics norteamericanos de los años 60, por ejemplo, de la contracultura. De la escuela mexicana y del arte mexicano, pues tenemos a José Guadalupe Posadas, a José Luis Cuevas, a un pintor muy olvidado que se llama El Corcito, que toda su obra eran cuadros de 20 centímetros por 30 centímetros. Tengo mucho la influencia de Frida Kahlo. Fue una gran conocedora y una gran buscadora del arte popular mexicano y ella gustaba de, en sus pinturas, mezclar textos con imágenes. Me gusta muchísimo dibujar todo el tiempo, entonces si no me dedicara al arte, de alguna manera seguiría haciendo cosas que tuvieran que ver con el uso de las manos, ya sea un artesano o un carpintero muy hábil o algo de diseño, ¿no? Estudié diseño industrial que no terminé, pero me identifiqué mucho, ¿no? Con el acto de concebir algo y tratar de crearlo y fabricarlo. Yo he tratado en mi discurso artístico de mantener una relación muy seria con mi localidad y al mismo tiempo estar consciente que esa localidad sufre y goza de relaciones con lo exterior, con lo que también se denomina globalidad. Y a través del tiempo y también viajando mucho, empecé a tener otras influencias y a manejar más bien los mensajes, como a cifrarlos o a darles una capacidad de que pudieran ser leídos por otros contextos, ¿no? Como Europa o los Estados Unidos. Entonces mucha de mi obra devino en metáforas más abiertas, que tenían contenidos más bien como más universales. En mi caso, como estoy viviendo y me crié y nací en el contexto mexicano,
pues siempre hay mucha tela de dónde cortar, hay muchas cosas que estar denunciando, que estar poniendo sobre la mesa la opresión de los sistemas, ¿no? De los monopolios comerciales, la partidocracia, los sistemas políticos corruptos hasta la médula. Solo basta abrir los periódicos o mirar las portadas o escuchar lo que dice la gente en la calle y es una interminable lista de temas que para un artista llegan a ser unos motivantes, ¿no? Para crear imágenes o para intentar traducirlo en una propuesta artística. La obra que yo he creado se ha expuesto y me ha llevado en el continente americano, desde Argentina hasta Canadá, y un poco de Europa y sobre todo en colectivas, pues en innumerables lugares, ¿no? Al principio, pues sí era una batalla de conseguir lugares para exponer. Empecé exponiendo aquí en Cuernavaca en pequeños cafés, en centros culturales muy sencillos y en corredores de pasajes comerciales. Y fue generando oportunidades que empezaron a trascender Morelos, luego el DF, luego los estados del país y posteriormente el extranjero. El estado de Morelos siempre se le ha considerado como un estado chiquito y humilde, pero en realidad es un semillero de artistas populares fantástico. Y bueno, el reto es incentivar todo esto, como que seguir, aparte de concientizar a la gente que debe consumir y disfrutar estas creaciones, incentivar a este tipo de artesanos con premios, con concursos, con capacitación, con publicaciones, con exposiciones que viajen al exterior. Entonces hay mucho por hacer. Y en el arte nunca está dicho todo. Siempre hay quien sale con su domingo 7 de hacer una propuesta que uno no se esperaba que era por acá o por abajo o por los lados. Y eso es también lo hermoso del arte, que siempre va a estar dando sorpresas. El primer censo mundial de árboles publicado reveló que en el planeta hay 60.065 especies diferentes. Brasil es el país con una mayor diversidad de árboles, con 8.715 especies, seguido por Colombia con 5.776 e Indonesia con 5.142, según la lista de la Asociación Internacional de Jardines Botánicos. Actualmente se sabe que cerca de 10.000 especies de árboles están en peligro de extinción, principalmente por la deforestación y la sobreexplotación. Esta lista sigue siendo actualizada, ya que cada año se descubren y se catalogan casi 2.000 nuevas plantas. La principal razón de la asociación para publicar la lista es dar a la gente una herramienta para conservar las especies raras y que están amenazadas, dijo la organización en un comunicado. La asociación con sede en Londres representa a cerca de 2.500 jardines botánicos de todo el mundo y para elaborar la lista utilizó más de 500 fuentes. Salvador Aceves es profesor de restauración de monumentos. Se hizo cargo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH de 1992 a 2001. Ha realizado obras de restauración como la propia sede de monumentos históricos, el Castillo de Chapultepec, el Templo de Santo Domingo en Oaxaca y las fortificaciones de Campeche y Acapulco. Salvador Aceves es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 1988. Bueno, yo soy arquitecto de formación. Desde muy temprano tuve pues una preferencia por este oficio. Estudié en la Escuela Nacional de Arquitectura. Poco después de terminar la escuela, obtuve una beca para estudiar restauración de monumentos y sitios históricos en el Politécnico de Milán. Este momento de mi vida en Milán me cambió la mirada hacia la arquitectura histórica, hacia los sitios y los centros históricos, hacia los monumentos como tales. Mi estancia, primero como alumno de los cursos de especialización en Milán,
Posteriormente, como profesor del curso de Monumentos y Centros Históricos en Chieti, y de algunos cursos monográficos en la Sapienza de Roma y en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, me han permitido tener es decir, hacer mías experiencias fundamentales para la comprensión de la restauración en este momento. El paisaje urbano y el paisaje natural, o la sumatoria de ambos, es el bien más democrático que hay, porque pertenece a los viejos y a los jóvenes, a los pobres y a los ricos, pero sobre todo pertenece a los que van a venir detrás de nosotros. Tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Patrimonio y en SAOP, en restauración de monumentos en poblaciones lejanas y marginadas, pequeños edificios que tienen una grandísima significación para las comunidades, apoyando a las comunidades, a sus mayordomías, a sus fiscalías, a sus organizaciones tradicionales, para la conservación de sus referencias históricas. Durante los sismos del año de 73, estamos hablando ya de un pasado remoto, también tuve oportunidad de trabajar en la restauración estructural, sobre todo, de dar seguridad a las estructuras que habían sido dañadas. Posteriormente, en los años 90, a fines de los años 90, casi al tramonto del siglo, hubo unos sismos también de tierra adentro que dañaron muchísimos monumentos históricos, edificios con cubiertas de bóvedas y cúpulas, con altas torres de campanario, en fin, que salieron dañadas. Y entonces tuve la oportunidad de trabajar coordinando una especie de cruzada en donde se restauraron 1.450 monumentos. Y esto, pues, para mí fue un trabajo muy, muy gratificante. Es decir, el trabajo del restaurador que se enfrenta al problema de hacer sobrevivir un bien colectivo y que coopera con las comunidades, es un trabajo muy gratificante. Conservamos para sobrevivir. Esto, a quienes lo practicamos, nos da una grandísima satisfacción. Yo creo que no hay oficio más placentero, más gratificante que este de la restauración. En un contexto lejano, todo, no sé, en un pueblo de la península de Yucatán, cuando se termina la obra y se hace una fiesta y se lanzan las campanas al vuelo y los cohetes y las bandas de música y la gente se reencuentra con su... Es una satisfacción que dudo que haya otra más placentera. No es fácil convencer a ciertas autoridades, sobre todo locales, de la conveniencia social de conservar los monumentos. Esta arquitectura vernácula, es arquitectura doméstica, popular, hace las veces del coro al protagonista, que puede ser el monumento consagrado por la crítica. Pero el monumento sin este entorno o con edificaciones espurias
pierde totalmente la significación. La primera escuela que hubo en América fue la de Guanajuato. Y ahí Luis Ortiz Macedo fue el introductor de esta materia en la licenciatura y el creador de la primera maestría de restauración que hubo en México. Tenemos en estas escuelas un problema, que en general las especializaciones son prematuras. Entran a la restauración apenas salidos de arquitectura. Es decir, no han tenido tiempo de hacerse del oficio de arquitectos, de proyectar la arquitectura. Primero, hacerse arquitectos, que no es tener el título de arquitecto, sino practicar la arquitectura. La arquitectura contemporánea tiene que tener una voz en los espacios históricos. La buena arquitectura del presente va con la buena arquitectura del pasado siempre. En el corazón de la Ciudad de México, el Templo Mayor celebra 30 años de existencia, para lo cual prepara una exposición que albergue toda su historia junto con sus grandes descubrimientos. Estos son los detalles. El Museo del Templo Mayor celebrará sus 30 años de existencia con una exposición retrospectiva en la que mostrarán los trabajos y hallazgos realizados durante casi 4 décadas en esa zona arqueológica ubicada en el centro de la Ciudad de México, donde estuvo asentada la Gran Tenochtitlán. La muestra abrirá en octubre próximo, mes en que fue inaugurado el recinto, y se mantendrá hasta marzo de 2018 con el propósito de festejar también los 4 decenios de trabajo ininterrumpido del proyecto Templo Mayor, que se cumplen el año próximo. La noticia fue anunciada por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien fue creador y responsable de dicho proyecto y director de aquel museo durante la conferencia magistral El Proyecto Templo Mayor, 39 años de investigación, realizada el pasado abril en el Colegio Nacional. Según Matos Moctezuma, desde su creación y hasta la fecha, el Museo del Templo Mayor ha recibido más de 20 millones de visitantes y ocupa el tercer puesto en ese rubro en el país, solo por debajo del Museo Nacional de Antropología y el del Castillo de Chapultepec. Otra de las primicias anunciadas fue la probabilidad de que entre julio y agosto próximos se ha abierto al público el nuevo acceso a la zona del Templo Mayor. Esta obra permitirá a los visitantes apreciar uno de los más recientes e importantes descubrimientos en la zona, el Cuauhxicalco, un edificio circular de 16 metros de diámetro decorado con cabezas de serpientes. Este edificio es muy importante porque, según las fuentes históricas, se señala que en él se enterraron a algunos de los principales gobernantes mexicas, quizá a Tizoc, Axayácatl o a Huitzol, indicó. Se está excavando en su interior para detectar si realmente se ubican allí los restos. Hay que recordar que a los tlatoanis, al morir se les incineraba y las cenizas se colocaban en pequeñas vasijas. En este momento se está trabajando en eso y esperemos que haya buenas nuevas. Un poema puede ser un ejercicio de introspección por parte de su autor, en el que se muestra a sí mismo o reflejado en alguien más. ¿Les parece que vayamos a un momento de poesía? La luz de la linterna, la magia creativa de un poema que ilumina el espíritu del hombre. Un loco, de Antonio Machado. Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos. Por un camino en la árida llanura, a solas con su sombra y su locura va el loco, hablando a gritos. El loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad, del tedio urbano, carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura esta alma errante, desgajada y rota. Purga un pecado ajeno, la cordura, la terrible cordura del idiota. Es
Esta es una aportación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ilumina tus días con la luz de la linterna. Es momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y de agradecer su atención. Les recomendamos suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, en donde encontrarán esta y todas nuestras emisiones. También los invitamos a visitarnos en las redes sociales que aparecen en su pantalla. También nos pueden enviar un correo electrónico a horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx, donde podrán decirnos sus comentarios, opiniones y sugerencias al respecto. Y los esperamos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. Hasta entonces.